Hola, ¿ahí se escucha? Bien, perfecto. A ver, bueno, disculpen los inconvenientes. Había un problema que no podía activar el micrófono desde mi computadora. Ahora se ve que se escucha. Bueno, si ustedes no pueden interrumpirme con el micrófono, les pido que traten de comunicarse a través del chat, que vamos a ir tratando de responder las preguntas y las inquietudes que ustedes se les presenten a lo largo de la clase. Antes que nada, a ver, perfecto. Antes que nada, les quería comentar que ya están las notas del recuperatorio, con lo cual ya la pueden previsualizar en el blog que la cátedra tiene. Es importante repasar algunos temas que del examen y de la evaluación y de la lectura de los parciales, al menos cada uno de los profesores sacamos alguna que otra conclusión. Y en lo que respecta a mí, la mayoría de los exámenes estuvieron a la altura de lo que nosotros pretendemos que se sepa, pero sí encontramos algunos inconvenientes que, no a modo de crítica, sino a modo de apostar, de renovar esfuerzos para el segundo examen, tenerlos presentes. Nosotros no exigimos mucho desarrollo, pero sí lo sustancial. Cuando abordamos las clases, tratamos de arrancar con un orden bien jurídico protegido, el tipo objetivo, el tipo subjetivo, los momentos consumativos, y alguna que otra relación, cuando la figura penal así lo requiere, analizarla en confronte con otros tipos penales que pueden tener vinculación. Lo cierto es que nos hemos encontrado con exámenes que fueron muy satisfactorios en este punto, pero otros hubieron inconvenientes incluso desde el punto de vista de la técnica. Siempre, cuando ustedes me ven en clase o cuando doy la clase por Zoom, insisto con que tengan el código a mano, porque esto es una materia codificada y muchas de las respuestas nos las da el código, por no decir la total respuesta a las preguntas. De modo que tenemos que estar familiarizados con los términos que el legislador usa para evitar después tener que andar explicando lo que el legislador en algún punto intenta decir. A ver, Mónica, ¿ahí me escucha? Todos los demás me escuchan, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces, traten de tener el código abierto. El legislador utiliza determinados conceptos, determinadas palabras que nosotros exigimos que esas palabras estén a la hora de individualizar una acción típica, a la hora de determinar quiénes son en algún punto los sujetos. De lo contrario, tienen que explicar mucho más y ahí es donde por ahí notamos alguna que otra confusión o un contenido con meridiana y dudosa entendimiento. Entonces, estudien con el código abierto. Dicho esto, hoy vamos para que ustedes, si tienen el programa abierto, la bolilla 20, creo que es la bolilla 20, voy a tomar el programa para que ustedes puedan individualizar el tema que vamos a dar hoy, delitos contra la seguridad de la nación. Es una bolilla demasiado larga, tiene 6 puntos, de modo que es imposible que nosotros podamos abordar en una clase toda esta bolilla. Yo voy a tratar de abarcar lo más que pueda, sin perjuicio de ello. Si hay algo que no puede completarse en esta clase, vamos a ver si hay otra clase más que podamos asignar para completar esta bolilla. De lo contrario, lo que no lleguemos a dar quedará para la lectura en cada uno de sus hogares. Pero lo cierto es que me corresponde decirles que, si bien todos los temas de esta bolilla son importantes, voy a tratar de abordar el más importante,
o al menos el que mayor complejidad tenga a la hora de analizar el tipo penal. Para ello, nos tenemos que ubicar en el título 9, que es el delito de traición a la patria. Capítulo 1, a partir del artículo 214 del Código Penal, vamos a ver que el legislador tipifica el delito de traición a la patria, el tipo penal simple. Ya en el artículo 215, el legislador contempla la figura agravada del tipo penal simple. En el artículo 216, el legislador contempla un comportamiento previo al delito de traición, que es la conspiración para cometer el delito de traición. Ese artículo hay que conjugarlo dinámicamente con el artículo 217, que el legislador expresamente contempla la excepción de pena por delación, es decir, un premio para quien delata actos de conspiración, y ya en el artículo 218, el legislador regula lo que es la traición contra un aliado en su primer párrafo, y después refiere a las penas si quien traiciona es un extranjero residente, un nacional de los países en conflicto o un funcionario diplomático. Ya lo vamos a ver. Pero lo cierto es que todos estos artículos es lo que vamos a tratar de ver hoy, si es que llegamos. Para analizar el delito de traición a la patria, necesariamente vamos a tener que tener en mano la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque el delito de traición a la patria, y este es un dato importante, es una infracción constitucionalmente impuesta. Este dato es muy importante y ya lo vamos a ver con el devenir del desarrollo de la clase. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que tenemos un poder constituyente a partir del cual, con los mecanismos del caso, se crea la Constitución Nacional, se reforma la Constitución Nacional y es la ley suprema. Y por debajo de esa ley hay leyes de inferior jerarquía que necesariamente deben estar ayornadas a los preceptos constitucionales. El legislador es el encargado de formular las leyes, de sancionar las leyes, pero necesariamente debe hacerlo bajo el prisma constitucional. Ahora bien, muchas veces el legislador comete excesos o sanciona por defecto y muchas veces va a contravía o por sobre lo que está cercado a nivel constitucional y eso configura un exceso. Y si hay exceso del legislador en su labor legislativa, tenemos que tomar como hermenéutica para entender los casos la norma constitucional, por imperativo del artículo 31. El delito de traición a la patria es un delito que ya van a ver ustedes que presenta estos bemoles. Hay una disfunción entre lo que el constituyente previó en el artículo 119 de la Constitución Nacional y lo que el legislador previó en el artículo 214. Entonces, como primer dato, el delito de traición a la patria es una infracción constitucionalmente impuesta y que vamos a ver que si bien el artículo 214 regula el delito de traición a la patria, el legislador ha cometido ciertos excesos porque ha legislado por sobre el cerco constitucional que impone el artículo 119. Vamos al primer punto que a mí me gusta indicar. Y abro el código para que ustedes me sigan en la lectura. Fíjense, como dije, que en el título 9, el legislador, en el capítulo 1, el legislador regula el delito de traición a la patria. Y expresamente indica que son delitos contra la seguridad de la nación. Acá tenemos otro dato importante. El bien jurídico protegido es la seguridad de la nación. Y esa respuesta está bien hecha. Si a ustedes le preguntan cuál es el bien jurídico protegido, es la seguridad de la nación. Ahora, esto no alcanza. A ello le tenemos que adicionar que lo que entiende el legislador por seguridad de la nación es la seguridad externa.
no la seguridad interna, es la seguridad externa de la nación. Nación entendida como ente político soberano con poder excluyente, independiente y autónomo. Nación como sujeto de derecho internacional. Bustos Ramírez habla de que se entiende el bien jurídico protegido como la incolumnidad del aparato del control estatal. Este es un dato importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el Estado asume una doble relación sobre dos ordenamientos en algún punto jurídicos. Una relación interna, la relación del Estado con sus ciudadanos, y que tiene que ver con todo el bagaje y el andamiaje de el funcionamiento de los poderes públicos, la relación del Estado con los ciudadanos, la vida republicana, democrática, y otra que es la relación externa, el Estado como sujeto de derecho internacional, con poder excluyente, soberano, independiente, en función de las demás naciones del planeta. Lo que nosotros vamos a ver hoy entonces es la seguridad externa del Estado en sus relaciones con las demás naciones o potencias del planeta. ¿Y esto por qué? Porque también el legislador protege la seguridad interna del Estado ante comportamientos típicos, pero que no es lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, el delito de rebelión, el delito de sedición, afecta la seguridad interna, 226, 229 del Código Penal. La diferencia es que en el delito de traición a la patria se afecta la seguridad externa. Esta es una diferencia importante. El delito de traición a la patria lo vemos en el artículo 214 hasta el 219, dinámicamente con el artículo 119 de la Constitución Nacional. Aquí el legislador protege la seguridad externa del Estado. Dije, artículo 226, 229, delito de rebelión, delito de sedición, que son comportamientos que afectan la seguridad interna. Y eso es importante que ustedes reparen en la diferencia. Entonces, ante una pregunta, ¿qué es lo que se protege en el delito de traición a la patria? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La seguridad externa de la nación, del Estado. Estado como miembro de la comunidad de naciones, como sujeto de derecho internacional, en sus relaciones con las demás potencias del planeta. No hacemos referencia a los conflictos o internos o los insurrectos que pretenden cambiar o alterar el funcionamiento institucional del país. Los poderes públicos, el orden constitucional, la vida democrática, eso es otra cosa, eso es 226, 229. De modo que algunos autores califican a estos delitos, rebelión, sedición, como delitos de tinte político, a la cabeza Soler, Fontán Balestra también. El doctor Taza considera que el delito de traición no es un delito político, porque no afecta sus bases constitucionales, los poderes públicos, la vida democrática, de modo que lo aparta de caracterizarlos como delitos políticos al delito de traición. Sí son delitos políticos, el delito de rebelión, delito de sedición, que ya lo vamos a ver más adelante. Dicho esto, ¿alguna duda queda sobre el bien jurídico protegido? Si hay alguna duda, me lo hacen saber. Vamos al artículo 214. Dije que el artículo 214 debe analizarse con el artículo 119 de la Constitución Nacional. ¿Y ello por qué? Porque van a ver ustedes que a medida que vayamos analizando el tema, nos vamos a encontrar con algunas inconsistencias en las que ha incurrido el legislador, que ha pecado por exceso y por defecto legislativo. Ya lo vamos a puntualizar. Primer punto, tenemos cuál es el bien jurídico protegido. Segundo punto, ¿qué quiere decir traición? Viene del latín, traditor, trader, quebrantamiento de la fe, quebrantamiento de la fidelidad, quebrantamiento de la lealtad debida, quebrantamiento de la confianza. Y así puede definírselo
a trazo grueso, y está bien que se lo defina así. El que sea más curioso puede indagar en Soler, en el libro de Alejandro Taza, en Fontán Balestra, pero definirlo de esta manera al traidor está bien. Vemos que en el artículo 119, como consecuencia de muchos abusos a la hora de perseguir a quienes profesaban ideas políticas distintas, se imputaba de traidor a la patria a aquellos que no compartían algún tipo de ideología con el monarca. De modo que el legislador intentó en algún punto cerrar el tipo penal, pero lo hizo en exceso. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el artículo 119 de la Constitución Nacional, comienza diciendo que únicamente, y esto es importante, únicamente, con lo cual concluimos que solamente van a ser aquellas acciones que el constituyente expresamente describió en el artículo 119 y no otras, van a ser las acciones típicas. Tomar las armas contra la nación y unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. Es decir, el constituyente, describe dos acciones típicas: tomar las armas contra la nación o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro, precedido por la palabra únicamente. Veamos qué legisla el Parlamento en el artículo 214. Parecería ser, de acuerdo a cómo está descrito el enunciado, que las acciones típicas son tres: tomar las armas contra la nación, una; unirse al enemigo, la segunda; y prestar ayuda y socorro, la tercera. Parecería ser que el legislador toma de manera independiente o con entidad típica la sola unión al enemigo. Y por otro lado, los actos de colaboración, ayuda y socorro. Pero ello no es así, porque si nos apegamos al estricto artículo 119 de la Constitución Nacional, el constituyente habla de que únicamente va a ser considerada traición a la patria cuando se tomen las armas contra ella o se une al enemigo prestando ayuda y socorro. De modo que la unión a secas, la unión per se, no alcanza para el constituyente. A la unión necesariamente le debe seguir la ayuda y socorro que describe el ordenamiento constitucional. De modo que no alcanza solo con la unión, ni tampoco alcanza con la ayuda y socorro si no le precede la unión. Entonces, para concluir este punto liminar, las acciones típicas las tenemos que conjugar dinámicamente con el artículo 119 de la Constitución Nacional. Porque si nos apegamos a la estricta literalidad del artículo 214, vamos a pifiar. Resumiendo, ¿cuáles son las acciones típicas a la luz de estos dos artículos, 214 del Código Penal y 119 de la Constitución Nacional? Las acciones típicas son dos: tomar las armas contra la nación o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. Son dos. Este es un dato importante, porque si nosotros decimos que con la unión alcanza, no. Si nosotros decimos que la ayuda y socorro alcanza sin que le preceda la unión, no. Es unión más colaboración. Unión más ayuda y socorro. Bien. Un dato más antes de abordar y explicar en qué consisten las acciones típicas. Necesariamente, para que haya un traidor, para que estemos hablando del delito de traición a la patria y todo lo que vamos a seguir viendo, traición agravada,
traición contra una potencia aliada, además, debe existir un conflicto armado. Este es un presupuesto de la figura que necesariamente debe existir. Si no hay un conflicto bélico entre Argentina y una potencia extranjera, habrá cualquier otra cosa menos traición. Necesariamente, para hablar del delito de traición a la patria en cualquiera de sus formas, debe existir este presupuesto objetivo, este presupuesto de hecho, que está dado por un conflicto armado, por un conflicto bélico internacional. No hablamos de conflicto interno, de insurrectos internos, sino que el conflicto debe ser internacional. Y acá se las voy a hacer corta, fácil, sin que ello importe lo interesante del tema. Hay algunos que empiezan a decir, bueno, pero ese conflicto armado, ¿cómo debe iniciarse? ¿Cuándo se inicia y cuándo termina? Yo se las voy a hacer cortita porque hay mucha tela y mucha tinta que ha corrido por muchos libros en donde dice, bueno, el conflicto debe iniciarse así, debe concluir así. Esto es cortito. Independientemente de las distintas posturas que hay, el conflicto armado puede iniciarse de manera formal, es decir, por una declaración de guerra, por ejemplo, por un decreto a partir del cual se ordena la movilización de tropas, o puede iniciarse de manera informal, a través de el inicio de hostilidades, sin que haya una declaración formal de guerra. De modo que el conflicto armado puede iniciarse de manera formal, a través de una declaración formal de guerra, o de manera informal, con el inicio de hostilidades, una invasión, por ejemplo. Y también puede concluir de manera formal, a través, por ejemplo, de la declaración de un tratado de paz, o a través de una vía de hecho, por la rendición de uno de los que integran, digamos, el conflicto. De modo que el inicio y la conclusión puede darse desde un punto de vista formal o un punto de vista informal. Pero lo que sí me interesa que ustedes tengan presente es que las acciones típicas deben llevarse a cabo dentro de lo que es este marco temporal de guerra, independientemente que se haya iniciado formalmente o informalmente, independientemente que haya concluido formal o informalmente. Tomar las armas contra la nación o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro debe ocurrir en el marco de un conflicto bélico internacional, independientemente de estas posturas, ¿no? La Corte Suprema, en un fallo 204, 2.418, entre otros, entendió que la guerra comienza en el momento de la declaración, aunque la lucha no haya comenzado, y subsiste mientras no haya un formal tratado de paz. Eso es lo que dijo la Corte en el fallo que les menciono, el fallo 204, 2.418, pero mucha doctrina de fuste entiende que, independientemente de este estándar que marca el Tribunal Superior de nuestra nación, lo cierto es que tenemos que entender al menos que la guerra puede iniciarse de manera formal o informal y que puede concluir de manera formal o informal. Con eso alcanza para que ustedes puedan entender este presupuesto de hecho, independientemente de otros tecnicismos. Pero lo cierto es que las acciones típicas deben necesariamente llevarse adelante dentro de un conflicto o en el marco de un conflicto armado internacional. Dicho esto, vamos para adelante. Tenemos bien jurídico protegido, tenemos presupuesto de hecho que necesariamente debe existir, el conflicto bélico internacional, y tenemos los estándares hermenéuticos que traemos del artículo 119 de la Constitución Nacional y 214. Con este podemos ir para adelante. Vamos al artículo 214, conjugado dinámicamente con el estándar constitucional. ¿Qué quiere decir
tomar las armas contra la nación. No es ni más ni menos que toda acción de tipo bélico que lleve adelante el sujeto, ofensivo, defensivo, en el frente, en la retaguardia, que de alguna u otra manera sitúe al enemigo en una mejor posición de guerra. Toda acción de tipo bélico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que necesariamente el sujeto debe entrar en combate? ¿Que necesariamente el sujeto debe portar armas, esgrimirlas o hacer uso efectivo? No. Alcanza con el alistamiento, con enrolarse a las filas del ejército enemigo, que algunos autores dicen que puede ser regular o irregular. Pero lo cierto es que no necesariamente el sujeto debe entrar en combate, debe hacer efectivo uso de las armas, debe estar vestido de guerra, con uniforme. No, alcanza con el alistamiento, con el haberse sometido a las órdenes del ejército enemigo. De modo que es importante que no adjetiva la acción típica el hecho de sí o sí entrar en combate. Bien, Rodrigo, ¿prestar información al enemigo encuadraría? Claro que sí. Lo cierto es que prestar información probablemente pueda situarse bajo la forma de la ayuda o socorro. Unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. Me parece que, si bien son conceptos que podrían, digamos, en algún punto tener un tinte de elasticidad o de flexibilidad a la hora de interpretarse, brindar información me da más a unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. Por ejemplo, no sé, prestar una ayuda comercial, financiera, ruptura del bloque comercial, proporcionar caudales, armas, hombres, y pedir suministros o informes, revelar claves cifradas. Esto sería más ejemplos que adjetivan la segunda acción típica, que bien, Rodrigo, vos diste el puntapié, de unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. Información de armamento, número de soldados, exactamente, revelación de planes. Todo eso estaría más cerca de lo que es la prestación de ayuda y socorro con la unión que le debe preceder. Está muy bien el aporte. Unirse al enemigo prestando ayuda y socorro, que es la otra acción típica, comprende el sentido de cooperación al esfuerzo guerrero del enemigo. Toda colaboración que puede darse de modo directo o indirecto, dentro o fuera del territorio nacional, y que lógicamente se dirija a mejorar la posición del ejército enemigo en el conflicto armado. La colaboración es importante, independientemente de los ejemplos que he mencionado y que Rodrigo me ha ayudado, debe ser voluntaria, es decir, de ninguna manera puede ser forzosa, y así lo entendió la Corte en un fallo 9.2.112, en un conflicto con el Paraguay, en donde el ejército paraguayo se había posicionado en campo correntino y le pidieron que le suministre, entre otras cosas, víveres para mantener al ejército. Bueno, puede ser que eso sea una ayuda al ejército enemigo, porque no solamente le dio logística, sino que le dio alimentos para que el ejército pueda en algún punto subsistir. Lo cierto es que esa ayuda, que puede en algún punto materializarse a través de la proporción de víveres, ganado y demás, en modo alguno fue voluntaria, sino que fue coaccionada, de modo que para que tenga entidad la unión al enemigo y la ayuda y socorro, debe ser voluntaria y espontánea.
Si la adhesión o esa unión no es ni voluntaria ni espontánea, no habrá unión de acuerdo al estándar que el legislador describe. Exactamente. Sí, no solamente, digamos, la ayuda y socorro puede ser proveer de armamento, puede ser proveer de logística, revelación de planes de guerra, revelación de claves cifradas, reclutamiento, digamos, de soldados. Lo cierto es que esto lo deben conjugar dinámicamente con el elemento subjetivo. ¿Por qué? Porque puede ser que un médico ayude al ejército enemigo, por ejemplo, a un herido. Ahora, lo cierto es que esa unión debe tener como propósito mejorar la posición guerrera del enemigo. Si es un hecho aislado, por ejemplo, a la luz del derecho internacional, la Cruz Roja y demás, no encuadraría dentro de lo que es la ayuda y socorro que estamos hablando. Necesariamente, o por ejemplo aquel que vende armamentos, mucha doctrina entiende que quien vende armamentos lo que hace es perseguir un lucro con esa venta de armamentos, que en modo alguno, en algún punto, quiere mejorar el poder ofensivo, y en algún punto lo está mejorando. Pero lo cierto es que la figura reclama dolo directo, y el dolo directo ¿qué requiere? Que no solamente el sujeto conozca que existe un conflicto internacional con una potencia extranjera, quiera unirse al enemigo y prestar ayuda y socorro para mejorar la posición bélica. Dolo directo. Ahora, si el sujeto tiene como propósito directo lucrar con la venta de armamento y se representa que con eso mejora la actividad bélica, algunos entienden que no se daría el punto. Ya lo vamos a ver cuando analicemos el tipo penal subjetivo. Bueno, habría que verlo, exactamente. Hay que ver, digamos, quién es el sujeto activo. Ya lo vamos a ver, Rodrigo, porque si el sujeto activo es un diplomático o un nacional de los países en conflicto, algunos quedan inmersos dentro de lo que es el derecho de gente o los tratados, con lo cual tienen inmunidad de jurisdicción y de arresto, y si son, por ejemplo, extranjeros residentes, van a ser juzgados en nuestro país. Ya lo vamos a ver a eso, pero no quiero salir del punto para seguir linealmente con las acciones típicas. Dijimos entonces, tomar las armas contra la nación, una acción típica, unirse al enemigo prestando ayuda y socorro, la otra acción típica. Necesariamente, son términos amplios, pero necesariamente debemos reparar en el propósito del sujeto. Si realmente esa ayuda y socorro está precedida por la unión, y necesariamente el sujeto quiere colaborar con el esfuerzo guerrero enemigo. Y, por ejemplo, los servicios sanitarios, los servicios religiosos que un sujeto preste al ejército enemigo, queden agotados en esa prestación de salud o religiosa y no en la subjetividad o en esta ultraintención de querer favorecer al ejército enemigo uniéndose a los propósitos que la potencia extranjera tenga. ¿Quiénes son los sujetos que pueden ser traidores? Fíjense que el artículo 214 expresamente hace referencia a los argentinos, nativo naturalizado por opción, o a toda persona que deba obediencia a la nación por su cargo o función pública, digamos, su empleo o función pública. Esto es lo que se llama en algún punto deber del súbdito. ¿Por qué? Porque el extranjero, por más extranjero que sea, si está prestando funciones en nuestro país, tiene deber de fidelidad para con nuestro país. El artículo 218 agrega que también pueden ser sujetos activos los extranjeros residentes.
y también van a ser penados, de acuerdo a nuestro Código Penal. Ahora, el artículo 218, ya lo vamos a ver, si se trata de funcionarios diplomáticos o nacionales de los países en conflicto, aquí se aplicarán lo que digan los tratados o el derecho de gente. Y si son extranjeros residentes, se aplicará una pena disminuida, de acuerdo al último párrafo del artículo 218, que ya lo vamos a ver. Entonces, sujeto activo pueden ser argentinos, nativos naturalizados por opción, o extranjeros que, digamos, personas que deban obediencia a la nación por su empleo o función pública. Es decir, hace referencia a los extranjeros que estén prestando algún tipo de función como funcionario público o, de acuerdo a su prestación, deba obediencia a la nación. ¿Quién es el sujeto pasivo? El Estado argentino. La nación argentina, entendido como sujeto de derecho internacional, como miembro de la comunidad de naciones. Todo lo que vimos cuando hablamos del bien jurídico protegido. Aspecto subjetivo. Es un delito doloso. La mayoría de los autores coinciden. En la cátedra, el titular en su libro también hace referencia a que se trata de un delito doloso, de dolo directo, comprensible. El dolo en el conocimiento que tenga el sujeto de que existe un conflicto armado, de acuerdo a los estándares que hemos hablado, de que toma las armas contra la nación, es decir, toda acción de tipo bélico, ofensivo o defensivo en el frente o en la retaguardia, que mejore el poder ofensivo o defensivo del enemigo, independientemente que haya entrado en combate o no, es decir, querer alistarse y ajustarse a las órdenes del ejército enemigo, o que esa ayuda y socorro esté precedida por la unión y que la ayuda y socorro tenga como propósito directo mejorar la posición bélica del enemigo. De modo que la figura admite, desde una perspectiva de la mayor posición doctrinaria, es que requiere dolo directo. Sin perjuicio de ello, hay algunos que consideran que podría en algún punto la figura analizarse también a la luz del dolo eventual. El dolo también debe conjugarse en cuanto a la unión, que debe ser espontánea y voluntaria. Si es coaccionada, no está, se ve excluido el dolo por la coacción. O, por ejemplo, cuando se desconoce el conflicto armado, no habría primero traición, pero necesariamente deben conjugar el dolo desde un punto de vista del conocimiento del conflicto armado y querer tomar las armas contra la nación o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. Consumación y tentativa. El delito se consuma cuando el sujeto toma las armas contra la nación o se une al enemigo prestando ayuda y socorro. Con total independencia de que se concreten las finalidades tenidas en miras por el enemigo y que motivaron, por ejemplo, el conflicto armado. Alcanza con tomar las armas, es decir, alistarse a las órdenes del ejército enemigo o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro.
El dolo se excluye si desconoce el conflicto, exactamente. El sujeto debe tener conocimiento de conflicto armado y en ese marco, digamos, querer unirse o tomar las armas. La mayoría de los autores admiten la tentativa, por ejemplo, aquel que se encuentra en fila para alistarse e inscribirse como integrante de las fuerzas que integran el ejército enemigo. Por ejemplo, el intento fallido de reclutación de tropas. Algunos autores dan estos ejemplos, ¿no? O cuando, por una causa ajena, se impide que las tropas nacionales reciban auxilio. De modo que la mayoría de los autores coinciden que este delito admite tentativa. Es un delito subsidiario, fíjense cómo está redactado, de modo que será traición simple si el hecho no se haya comprendido en otra disposición de este código. Algunos autores critican este agregado porque es un delito de suma gravedad, con una pena tremenda, pero bueno, el legislador lo ha legislado como un tipo penal subsidiario. De modo que será tipo penal simple en la medida que no se haya comprendido en otra disposición de este código. Vamos a las formas agravadas. Artículo 215. ¿Alguna duda del tipo penal básico? Tengan presente que lo que vamos a ver ahora, todo lo que hablamos del tipo penal básico, muchos de los conceptos no los voy a repetir. ¿Por qué? Los voy a dar por reproducidos. Lo cierto es que vamos a ver alguna que otra inconsistencia ahora en las formas agravadas y que en algún punto nos va a hacer encender una luz si llegado el momento no se está invirtiendo el orden lógico de las cosas. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes cómo está legislado las tres formas que agravan el tipo penal básico. Por la finalidad del sujeto, fíjese el artículo 215, cuando el sujeto tenga por finalidad someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia o integridad, esa es se agrava por la finalidad, el sujeto traiciona con una finalidad específica, someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia o integridad. ¿Qué quiere decir esto de someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia o integridad? Someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero no es ni más ni menos que pérdida de soberanía. El sujeto tiene como propósito hacer desaparecer al Estado nacional como ente soberano y autónomo, integrante de la comunidad internacional, perdiendo su territorio, población, o al menos una parcela de ello. Es decir, en términos de buen padre, hacer desaparecer al Estado como ente soberano, independiente de la comunidad internacional. Menoscabar su independencia o integridad, la independencia es la injerencia del Estado extranjero en las decisiones trascendentales de nuestro país. El menoscabo de la independencia. Y la integridad es la desmembración en todo o en parte del territorio. Anexar parte o todo de nuestro territorio a las resultas y devenires y
soberanía de la potencia extranjera. Necesariamente, entonces, vemos que el sujeto no solamente que quiere tomar las armas contra la nación o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro, sino que hay una ultrafinalidad, que es la de menoscabar o someter al Estado argentino al dominio extranjero. Esto es la primera hipótesis que agrava el tipo penal básico, la finalidad del sujeto. La otra hipótesis o el otro supuesto que agrava el tipo penal básico está dado por el rol que asuma el sujeto, que traiciona. Si es inductor o quien decide a qué otro Estado nos haga la guerra. Inducir, ya saben ustedes, que es ejercer toda actividad de tipo psicológico sobre aquella persona que tiene autoridad suficiente como para declarar la guerra internacional o actuar en contra de nuestro Estado. Decidir es determinar. Es decir, el sujeto activo cumple un papel preponderante ante la autoridad extranjera. Dado que esa determinación, esa intervención, es lo que en algún punto define el partido. Alejandro Taza dice que inducir es una acción de tipo psicológica para en algún punto hacerle crear a la autoridad extranjera o fortalecer la idea de que tiene que invadir. Mientras que la determinación es cuando el Estado extranjero se encuentra en duda, determinarlo a que definitivamente nos haga la guerra. Ahí hay una diferencia que Alejandro Taza habla de adjetivar en qué consiste la inducción y en qué consiste decidir o determinar. Ahora, si nosotros decimos que para que haya un traidor necesariamente debió haber habido o debió haber existido o debe haber existido, mejor dicho, un conflicto armado internacional, ¿cómo puede ser que la figura básica se agrave por la inducción o la determinación a que se inicie una guerra si llegado el momento para que haya traidor debe existir el conflicto armado? Aquí es cuando yo adelanté que podría en algún punto prenderse una luz roja y analizar o visualizar que existe una inversión del orden lógico de las cosas. El legislador agrava la figura sobre algo que necesariamente debe funcionar como presupuesto. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar este inciso o este supuesto o esta hipótesis que agrava el tipo penal básico? Y hay un montón de alternativas. Yo le voy a dar algunas. Algunos entienden que, independientemente si hay inversión o no del orden lógico de las cosas, lo que muchos autores entienden es que debe existir un conflicto armado, como habíamos hablado antes, debe existir un traidor que haya tomado las armas contra la nación o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro, y a su vez ese sujeto induzca o determine a otra potencia extranjera a que se sume al conflicto. Es decir, vamos por parte. Tenemos un conflicto bélico internacional. Tenemos un sujeto activo que toma las armas contra la nación o se une al enemigo prestando ayuda y socorro, con lo cual tenemos un traidor. Y ese tipo penal básico se agravaría de acuerdo al 215, inciso 2, si induce o determina a que otra potencia extranjera, distinta a la que ya está en conflicto, se sume a la guerra. Vale decir,
Argentina está en guerra con el Paraguay. Yo soy un chifle, tomo las armas contra la nación, o me uno al enemigo prestándole ayuda y socorro, es decir, al ejército paraguayo, y no me bastó con eso, que hablo con Putin y le digo, sumate al conflicto armado contra Argentina. Algunos le dan cierta logicidad a este inciso a la luz de ampliar el conflicto armado. Esta hipótesis más o menos se entendió. Bien, de ahí es que no habría una inversión del orden lógico de las cosas, porque lo que tenemos es un conflicto armado, un traidor, tipo penal básico de traición, y a su vez ese sujeto que traicionó no le bastó con eso, sino que induce o determina a otra potencia a que se sume al conflicto. Otros autores consideran que eso no es tan así, que lo que ocurre aquí puede ser que haya una inversión del orden lógico de las cosas, pero lo cierto es que el sujeto que induce o determina a otro a que haga la guerra contra nuestro país, después se une al enemigo prestando ayuda y socorro. Es decir, la primera hipótesis es conflicto armado, traidor, inducción, determinación. En esta última hipótesis es inducción o decisión o determinación más traidor. Es decir, no alcanza con inducir o determinar, sino que el sujeto necesariamente después debe tomar las armas contra la nación o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. ¿Esto está claro? Bien. El último supuesto que agrava la figura es la cualidad del sujeto, que es por la condición de pertenecer a las Fuerzas Armadas. Y esto me remito al artículo 77, cuando hace referencia a el concepto, digamos, de en qué consiste las Fuerzas Armadas o militares. Y se agrava, ¿por qué? Porque este tipo de sujetos se le confían las armas, se le depositan el uso de las armas en defensa de los intereses de la nación. Con lo cual, si hace uso de esa cualidad en contra de los intereses que le fueron confiados, encontramos aquí el fundamento de por qué el legislador agrava esta hipótesis delictiva sobre la base de la cualidad o de la particularidad del sujeto. Bien, ¿está claro esto? Algunos hablan de que se trata de un delito de peligro concreto, y lo cierto es que el conflicto armado y la unión, o tomar las armas, la unión conjugada, digamos, con la ayuda y socorro, ya genera, digamos, un peligro para la seguridad de la nación. Y que en algún punto ese peligro se concretiza por la existencia del conflicto armado y la unión, o la toma de las armas de acuerdo a los conceptos que hemos dado anteriormente. Vamos a un anticipo de punibilidad que, en cuanto a los momentos consumativos, estas dos, digamos, las hipótesis respecto, digamos, de la finalidad, para que no queden dudas, porque van a haber algunos autores que, si se concreta la finalidad perseguida por el autor en la hipótesis del inciso 1 que agrava la figura penal básica, necesariamente debe haberse menoscabado la independencia, la integridad, o debe necesariamente haberse sometido la nación a una potencia extranjera. La mayoría de los autores entienden que
no es necesario que esa finalidad se haya concretado, sino que el delito y el agravante se consuma con la finalidad que tenga el autor, independientemente que esos fines se hayan concretado. Algunos autores hacen una sintonía un poco más fina en cuanto al segundo supuesto de los momentos consumativos y entienden que en la inducción no importa que la potencia extranjera se haya sumado al conflicto armado, si nos encontramos en una de las hipótesis que hemos explicado, con lo cual el agravante se configura aún cuando no se haya ampliado el conflicto armado. Y algo similar entienden respecto de la determinación. Aún cuando el otro Estado no se haya sumado al conflicto armado, el agravante se consumaría igual, independientemente de que se haya ampliado o no el conflicto armado. Bien, vamos al artículo 216, conspiración para cometer el delito de traición. Fíjense que el legislador estructura el tipo penal respecto de aquel que tomare parte en una conspiración de 2 o más personas. Conspirar quiere decir confabular, consensuar, acordar. Confabular. Se castiga un acto preparatorio de la traición de manera autónoma. Y ello ocurre por razones de estricta política criminal. El legislador toma este acto preparatorio, le da entidad a través de un análisis de política criminal y castiga actos preparatorios que en principio no resultarían abarcados por la sanción penal de la traición. De modo que el legislador adelanta el momento de la punibilidad. Pero necesariamente debe existir el conflicto armado del que hablábamos antes. Para que haya conspiración en los términos que vamos a hablar ahora, debe existir un conflicto bélico internacional. De modo que son verdaderos actos preparatorios del delito de traición. ¿Cuál es la acción típica? Tomar parte de una conspiración. Dijimos que conspiración es complot, acordar. Es decir, debe existir un acuerdo de voluntades entre los sujetos que están conspirando. Y el legislador pone un mínimo de sujetos activos, 2 o más personas. De modo que la acción típica es tomar parte de una conspiración para cometer el delito de traición. Y esto es importante. Tiene una finalidad específica, no otra: cometer el delito de traición. El delito se configura con el acuerdo para obrar. Puede ser consensuar la preparación de materiales o estudios de terreno, intercambio de información, consejos, avisos, todo relacionado con el delito de traición. Deliberación para reclutar adherentes. Pero necesariamente, para que sea penado como
conspiración, los sujetos deben estar conspirando. ¿Qué quiero decir? Que no debe haber pasado a la faz o a la etapa de la traición, al menos en estado de conato. Se pena la conspiración mientras esté conspirando. Si ya hay actos ejecutivos de traición, será traición consumada o tentada, pero no conspiración. De modo que aquí se ve el anticipo de punibilidad. Reparen en el mínimo, 2 o más personas con capacidad suficiente, lógicamente, para expresar su voluntad. Cuando el artículo habla de si la conspiración fuere descubierta antes de comenzar su ejecución, el legislador está haciendo referencia a lo que anteriormente expliqué. Se pena en flagrancia la conspiración mientras esté conspirando. Si ya hay actos ejecutivos de traición, será penado como traición consumada o en estado de conato. Se conspira y se pena mientras esté conspirando. De modo que la conspiración va desde que hay un acuerdo hasta que se inician los actos con entidad típica de la traición. Antes del acuerdo no hay nada. A partir del acuerdo hay conspiración, hasta que se inician los actos ejecutivos de la traición. Se pena la conspiración en flagrancia mientras se está conspirando. En cuanto al aspecto subjetivo, es un delito doloso, de dolo directo. El sujeto debe tener conocimiento de que existe un conflicto bélico internacional. Con una finalidad específica. Conspira, confabula, complota para cometer el delito de traición. Reparen en que la asociación ilícita es otro delito, artículo 210, y sus agravantes después. No hay similitud en cuanto al mínimo, asociación ilícita 3 o más personas, aquí 2 o más. La asociación ilícita tiene como, en algún punto, propósito o como algo determinante es la indeterminación de los planes. Los miembros, los sujetos, quienes se asocian, tienen como finalidad cometer planes delictivos indeterminados. Aquí son 2 o más, pero con una finalidad específica: cometer el delito de traición. El plan está determinado: cometer el delito de traición. La asociación ilícita es otra cosa. Momentos consumativos: el delito se consuma con el acuerdo de voluntades. Ese acuerdo de voluntades, esas disertaciones, esas confabulaciones pueden llevarse a cabo de manera formal, de manera informal. Pero se consuma con el acuerdo de voluntades, con lo cual antes de ello no hay nada. De modo que antes de ello, y la mayoría de la doctrina así lo considera, por no decir la totalidad, este delito no admite tentativa. A partir del acuerdo de voluntades, la conspiración se consuma. Y será conspiración hasta tanto ocurran actos materiales de ejecución de la traición. Este artículo, había dicho yo, lo deben conjugar dinámicamente con el artículo 217. El legislador aquí regula una exención de pena por delación, es decir, premia al delator. No es que extingue el delito, sino que lo premia
eximiéndolo de pena. Lo cierto es que la mayoría de la doctrina entiende que quien delata actos de conspiración debe dar informaciones precisas en cuanto a dónde se está conspirando, lugares, quiénes son los que conspiran. Bueno, todas aquellas singularidades fácticas de manera que se pueda individualizar aquellos que estén complotando contra la nación. De modo que deben ser datos relevantes. Ahora, el legislador expresamente, y lo que a mí me importa que ustedes reparen, es que para que tenga entidad de exención de pena por delación, esa revelación debe llevarse adelante antes de que se haya comenzado el procedimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir ni más ni menos que el delator, para poder obtener este beneficio, debe hacerlo, primero, mientras se esté conspirando, es decir, que los sujetos estén comploteando, confabulando, porque si pasó a una fase ejecutiva de traición, ya no se exime de pena. La delación debe llevarse adelante en la medida que se esté conspirando y antes de que la autoridad estatal haya tomado noticia de esa conspiración. Vale decir, antes de que haya una actuación judicial, prevencional, en la que se esté investigando a estos confabuladores. Si la autoridad competente, investida por ley, ya se encuentra investigando estos actos conspirativos, la delación, en los términos contemplados en el artículo 217, se volverá inoperable. De modo que la delación el sujeto la debe hacer mientras se esté conspirando, no haya pasado, digamos, a actos ejecutivos de la traición y que la autoridad competente para investigar no haya formado una causa a partir de la cual se esté indagando sobre esta hipótesis delictiva. En resumidas cuentas, si el suceso ya ha llegado a oídos de la autoridad competente para investigar, la delación será ineficaz. Cuando hablo de autoridad competente, lógicamente descartamos que puede ser el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas policiales, también alguna doctrina las extensiva. Lógicamente, para que la delación tenga entidad, debe ser voluntaria y solo beneficia al autor, no a los restantes conspiradores. De modo que, si son dos o más, uno delata, solamente beneficia al delator. No beneficia a todos. Lógicamente, y se cae de maduro que quien delata debe desistir de conspirar. Yo estoy conspirando, desisto de esa conspiración, voy a la autoridad y manifiesto de que en tal lugar se está conspirando. Doy detalles, la mayoría de las singularidades fácticas que permitan a la autoridad individualizar a los sujetos y lugares donde se está conspirando. Entonces, el sujeto desiste de los actos de conspiración y revela ante la autoridad que en tal lugar tales personas están conspirando. De esa manera se exime de pena por delación y solamente va a beneficiar al delator. No alcanza con el solo desistimiento del sujeto para que sea premiado con la exención de pena, sino que al desistimiento se le debe
seguir la expresión ante la autoridad de todas aquellas singularidades fácticas que le permitan a los miembros del Poder Judicial, a la Fiscalía o a la Policía, dar con los malhechores que están conspirando contra la traición, para cometer el delito de traición. ¿Alguna duda hasta aquí? Último artículo, no los quiero aburrir más, es un tema denso, porque muchas veces no se ven a diario en las noticias, pero bueno, son conceptos que forman parte del programa, son conceptos que necesariamente me he abocado y he tratado de reducir al máximo los contenidos para que ustedes puedan extraer de esta clase 3 o 4 conceptos a partir de los cuales pivoteen y puedan en algún punto incorporar los contenidos al menos que considero importantes para que puedan entender estos tipos penales. El artículo 18 refiere, había adelantado yo, a la traición contra una potencia extranjera. Repito todo lo dicho anteriormente. Debe existir un conflicto armado. Todo lo que dije para el tipo penal básico lo reitero. Y aquí de lo que se trata, si ustedes ven en el primer párrafo del artículo 218, lo que se regula ni más ni menos es la traición contra un aliado. Fíjense cómo el legislador expresamente diagrama la norma. Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán también cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la República en guerra contra un enemigo común. Lo que ocurre aquí es una ampliación de la tutela del delito de traición a la potencia aliada. También se llama traición indirecta. De modo que el tipo penal no solo exige un conflicto armado internacional, es decir, el presupuesto de hecho de la traición básica, a la que hemos hecho referencia, sino que exige que el conflicto sea múltiple. Es decir, el legislador está requiriendo que al menos en el conflicto armado intervenga nuestro país, una potencia aliada, cualquiera que sea, y un enemigo común. Es decir, pongamos por caso, Argentina y Uruguay son aliados en un conflicto bélico internacional cuyo enemigo común, pongamos por caso, es Paraguay. De modo que lo que se legisla acá es la traición contra un aliado o la traición indirecta. Exige que el conflicto sea múltiple. Argentina tiene como aliado a una potencia y como enemigo común a otra. Esta ilicitud, legislada tal como está, cobra sentido justamente porque la traición cometida contra una potencia aliada a nuestro país en un conflicto bélico internacional es suficiente para fortalecer al enemigo y debilitar indirectamente a la nación en la beligerancia. Este es el fundamento de la previsión penológica. De modo que tenemos como sujeto pasivo a nuestro país. Y como víctima del delito de traición a la potencia aliada.
¿Qué quiero decir con esto? No se trata de proteger la seguridad de la potencia aliada, sino de proteger nuestra propia seguridad. Porque la fuerza del Estado aliado es seguridad para nosotros. Y el debilitamiento que surja nuestro aliado es peligro para nosotros. De modo que si un sujeto traiciona, de acuerdo al artículo 218, a un aliado en el conflicto armado, no solamente que pone en peligro nuestra seguridad externa, sino que debilita a nuestro aliado y fortalece a la potencia extranjera, que es nuestro enemigo, enemigo común de este múltiple conflicto. De modo que la traición indirecta o la traición contra un aliado no varía el bien jurídico protegido del que hemos hablado al inicio de la clase. Sigue siendo la seguridad de la nación. Porque, como dije, el debilitamiento de nuestro aliado disminuye el poder bélico común y fortalece al del enemigo. Es importante, entonces, tener presente dinámicamente que no varía el estándar al que hemos hecho referencia en cuanto al bien jurídico protegido. Tenemos como víctima a nuestro aliado, pero como sujeto pasivo sigue siendo nuestro Estado. En cuanto al aspecto subjetivo, lo mismo. Dolo directo, el sujeto debe conocer el estado o el conflicto armado y las acciones que lleve adelante, tomar las armas contra la nación o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro, debe tener conocimiento que es un aliado nuestro en el conflicto contra el enemigo común. Bien, recapitulando, y con esto cerramos. Yo les voy a pedir que, si no se asigna otra clase para estos temas, voy a agarrar el programa, los puntos 3, 4, 5 y 6, vamos a ver si lo podemos dar en otra clase, de lo contrario, los pueden leer de cualquier libro, Fontambalestra, Soler, el libro de Alejandro Taza, no hay mayores inconvenientes. Sí hay inconvenientes en la interpretación de este artículo, de estos artículos que hemos dado, por la imposición constitucional que sobre el punto hemos referenciado. Pero quiero hacer un recuento para que ustedes tengan presente qué es lo importante. Y con esto termino. Lo importante es que tengan presente el bien jurídico protegido, que es la seguridad externa de la nación y no la seguridad interna. Todo lo que hablamos es un conflicto bélico internacional, no conflictos internos. Que necesariamente, cuando hablamos de traidor en cualquiera de sus modalidades o de traición en cualquiera de sus hipótesis, debe existir un conflicto bélico internacional. Independientemente de las teorías que hagamos, el conflicto bélico internacional, que es el presupuesto de hecho, puede iniciarse de manera formal o de manera informal, a través de una declaración formal de guerra o a través del inicio de hostilidades, y puede concluir de una manera formal con un tratado de paz o de una manera informal, cese de hostilidades o rendimiento del enemigo, rendición del enemigo.
El tipo penal básico lo tenemos en el artículo 214, que eso solo no alcanza. Vamos a tener que ir al artículo 119, y como es una infracción constitucionalmente impuesta, por imperativo del artículo 31 de la Constitución Nacional, cuando haya distintas redacciones, formatos, o de la literalidad de los textos no se extraiga una igual conclusión, nos tenemos que apegar a la ley superior, la del Poder Constituyente. Y de ahí extraemos que las acciones típicas son dos: tomar las armas contra la nación o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. No alcanza la unión si no está seguida de la ayuda y socorro. No alcanza la ayuda o socorro si no está precedida por la unión. Son conceptos amplios. Tomar las armas contra la nación es toda acción de tipo bélico, ofensivo, defensivo, en el frente o en la retaguardia. No importa que se haya entrado en combate, que haya disparado, que haya portado o detentado armas, basta con el simple alistamiento, estarse bajo las órdenes del ejército enemigo. La unión más ayuda y socorro, algunos de ustedes, digamos, iniciaron alguna enumeración de qué es lo que puede adjetivar la ayuda y socorro. Cierto es que debe tener esta finalidad de mejorar el poder ofensivo o defensivo del sujeto, revelar claves cifradas, favorecer planes y demás, pero esa unión importante debe ser espontánea y voluntaria. Si no es voluntaria o espontánea, encendemos la luz roja. Momentos consumativos: se consuma con haber tomado las armas o la unión. Unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. Con eso se consume. Dolo directo, la mayoría de la doctrina. ¿Admite tentativa? Sí. Los agravantes: 3, por la finalidad, someter total o parcialmente, menoscabar la integridad o la independencia del país. Por el rol que asume el sujeto, si induce o determina, ya lo hablamos. Tanto en uno como en otro, no importa si se propone, digamos, si se logran las finalidades, el delito se consuma y el agravante también, aun cuando no se haya sometido total o parcialmente al país, o aun cuando no se haya menoscabado la independencia y la integridad. Se agrava también por la condición de militar. 216. La conspiración. Son actos preparatorios que, si no estuviesen legislados de manera autónoma, no serían punibles. El legislador hay un anticipo de punibilidad por la entidad a través del análisis de la política criminal que hace del tema y de lo grave que puede ser para el país que se esté conspirando. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad específica: cometer un delito específico, determinado, la traición. Se pena como conspiración en la medida que se esté conspirando. El punto de partida es el acuerdo de voluntades. Aquellos que tomaren parte de 2 o más personas. A partir del acuerdo de voluntades hasta que se inicien los actos ejecutivos de la traición. Hasta ahí va a ser conspiración. Antes del acuerdo de voluntades no hay nada. Cuando se inician actos ejecutivos de la traición, ya no es conspiración, es traición, tentada o consumada. ¿Está claro? Conspirar es confabular, complotar. La delación, pivoteando sobre los extremos que les he mencionado, necesariamente también implica desistimiento y revelación de actos de conspiración, con un momento específico, mientras se esté conspirando y la autoridad competente para investigar no haya tomado intervención en algún caso en donde se esté investigando esa banda de malhechores. De lo contrario, se vuelve inoperable la exención de pena por delación. Artículo 218, traición contra un aliado. Lo mismo, no cambia nada, simplemente lo que hay es un aliado en un conflicto bélico en donde Argentina y ese aliado tenemos un enemigo en común. En cuanto a los sujetos, es importante: argentino, sujeto activo, argentino, o toda aquella persona que deba obediencia a la nación por su empleo o función pública. De ahí se extrae el artículo 214. Fontán Balestra agrega que también pueden ser sujetos activos del delito de traición, conforme al artículo 218, los extranjeros residentes, artículo 218, segunda parte. Ahora, a los extranjeros residentes
se le va a aplicar la pena del último párrafo del artículo 218. Mientras que a los nacionales de los países en conflicto y a los funcionarios diplomáticos, lo que emerja de los tratados internacionales o del derecho de género. Hasta aquí hicimos un revisionismo de lo que hemos dado hoy. Cualquier cosa me pueden consultar. Yo les voy a dejar mi email aquí. Para cualquier duda que tengan. Tengan presente, no se compliquen con mucho contenido, pero sí lo suficiente como para poder identificar en qué consiste el tipo penal, bajo la estructura de bien jurídico protegido, el tipo objetivo, el tipo subjetivo, los momentos consumativos y si hay alguna relación entre tipos penales que en la clase nosotros damos. No pueden confundir asociación ilícita, en donde hay un mínimo que no se corresponde con los actos de conspiración que hemos hablado. En la asociación ilícita hay una indeterminación de planes delictivos y aquí hay un propósito específico, concreto. Conspirar para cometer el delito de traición. De modo que no es lo mismo el artículo 216, que el artículo 210. Mañana vamos a empezar a hablar de los delitos contra el orden público, cada uno en sus comisiones. Vamos a ver si podemos abordar el delito de asociación ilícita para no confundir la indeterminación de los planes con un plan específico. El cronograma seguramente lo vaya a subir la doctora Castro o el doctor Taza, no lo sé. Voy a trasladar la inquietud. Sí sé que van a subir un montón de papers. Todo esto que yo he hablado hoy, hay artículos. Hemos escrito de una manera didáctica para que ustedes puedan ingresar al blog, ingresar al portal y poder extraer con un lenguaje claro y digamos, completo los temas que vamos a ir dando. La diferencia entre los artículos, al menos en lo que va de esta clase, yo le diría que tengan presente la diferencia que existe entre el artículo 119 de la Constitución Nacional y el artículo 214 en cuanto a las acciones típicas. El legislador ha cometido un exceso y un defecto a la hora de legislar porque ha omitido el cerco constitucional que ha impuesto a partir del artículo 119. Primero porque le precede la palabra únicamente. Eso lo extrae de la Constitución norteamericana, el constituyente, y dice, para evitar desbordes, interpretaciones locas, vamos a acercar y decir en qué consiste el delito de traición a la patria. Únicamente va a consistir en dos acciones típicas. Tomar las armas contra la nación y unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. No alcanza la unión sola, como el legislador tibiamente parecería interpretarlo. O no alcanza la unión o la ayuda al enemigo sin esa unión que le preceda. No alcanza la ayuda o socorro al enemigo sin una unión que le preceda. Parecería que tibiamente al legislador le alcanzaría. No es así. Entonces, en comparación, tomamos dinámicamente el artículo 214, pero la hermenéutica la hacemos del artículo 119. Cuando hablamos de otra comparación, cuando hablamos de conspiración, tomar parte dos o más personas, uno en el fragor de la lucha, cansado o con muchos artículos en la cabeza, puede decir, y bueno, esto es una asociación ilícita porque son muchos que tienen como fin cometer un delito. No, la asociación ilícita exige un mínimo, 3 o más, y lo cierto es que lo que adjetiva la asociación ilícita es la indeterminación de los planes. Tienen como propósitos cometer un montón de planes, que en principio son indefinidos, están indeterminados. Aquí, en la conspiración para cometer el delito de traición, están confabulando, están complotando con una finalidad específica. ¿Cuál es? La de cometer el delito de traición. ¿Está claro? Chicos, chicas, nos vemos. Cualquier cosita me consultan. A disposición para lo que sea.